sacamos el frasquito. Y tratamos de comunicar algo que no se puede comunicar con palabras, que Dios es santo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en varios pasajes se repite la orden del Señor: sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Acoto que el Señor no dijo: sed santos como yo soy santo. Pues ni cuando estemos glorificados en la eternidad tendremos la misma medida de santidad que tiene Dios. Solo Dios tiene esa santidad que es propia de Él. Pero sí dijo que seamos santos. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir con Dios como punto de referencia. Sed santos meramente porque yo soy santo. Pienso que el apóstol Pedro, cuando escribió sobre ese pensamiento en su primera epístola, se habrá recordado cuando él por primera vez sintió algo de la santidad. ¿Se acuerdan que él había pasado la noche pescando? No había sacado nada. Pero sí estaba en la orilla limpiando las redes. Y Jesús ahí cerca, la gente comenzó a juntarse y él comenzó a enseñarles. Se venía más gente y Jesús pidió de que alejara un poquito de la playa una barca, y desde allí Jesús podía enseñarles, y lo hizo. Despidió a la multitud. Luego le dice a Pedro: boga mar adentro, echa las redes. Y Pedro dice: bueno, Señor, llegaste tarde. Toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada, y aquí estamos limpiando las redes y... Bueno, está bien, Señor, si tú lo dices, lo hacemos. Y no sé con qué ánimo lo hicieron, pero se hicieron al lago allí y... no sé si fue en forma mecánica o lacónica, pero hecho las redes y en la primera tirada ya no puedo recoger. Y Pedro estaba: pero ¿qué pasa acá? ¿Está enganchada la red o qué pasa? Y luego cuando vio que la red estaba repleta de peces, tuvo que llamar a sus compañeros: vengan a ayudarme. Y llegaron ahí y bueno, estaban medio asombrados, pero tenían que atender las redes y los peces y llegaron a tierra. Y mientras otros estaban riéndose por... ¡qué cosa curiosa! ¡Mira vos! Pedro vio en esa acción algo de la santidad y se puso de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. La santidad no se la mide solamente por nuestro mal, sino porque es santo en sí, es santa en sí. Jesús no estaba recriminando a Pedro por su vida floja o lo que fuera. Se dio a conocer Jesús que era santo. Y por ese punto de referencia, tal vez por la primera vez en su vida, Pedro vio lo que era. No tenía mala conciencia, digamos, por alguna acción, algún hecho, alguna palabra, sino por el mero hecho que
Lo santo es otra cosa. Y uno por su cuenta no lo es. Hermanos, al volver a nuestros respectivos lugares de trabajo, a guiar a los hermanos en su vida, es necesario que nuestra fe delante de Dios sea: Señor, que no solamente sean buenitos los hermanos, que no solamente tengan un buen comportamiento, sino que su comportamiento y la formación de su vida sea en base a una revelación de la santidad de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser santo una cosa aquí en la tierra? Dios es santo. No nos cuesta creer que los ángeles sean santos. Pero aquí en la tierra, ¿qué hace santo a una cosa? Santa a una cosa. Sencillamente algo es santo aquí en la tierra donde vivimos porque ha sido dedicado a Dios. Una cosa dedicada a Dios, la Biblia la llama santa. El tabernáculo, los utensilios del tabernáculo, nómbrenlo ustedes. Cualquier cosa dedicada a Dios, que pertenecía a Él, era santo, santa. También una persona involucrada en los propósitos eternos de Dios, una persona incluida en los planes sagrados de Dios, era también llamada santa, aunque en su vida no lo fuera. ¿Se acuerdan allí cuando Pablo escribe a los Corintios? Está ese párrafo un poco raro en que el marido inconverso es santo por la fe de su mujer. Yo entiendo de que el marido inconverso, estando ligado con una mujer santa, una mujer que pertenece a Dios, Dios lo incluye a él en sus propósitos. No diga que automáticamente sea salvo el hombre, ni que necesariamente se salvará. Pero dentro de los planes de Dios es un hombre apartado, incluido en el programa de Dios. En el Antiguo Testamento hay una referencia del rey pagano Ciro. No dice que explícitamente que fue santo, pero que sí Dios dice que era su ungido, que Dios lo había levantado, Dios lo había apartado para su uso. No bien Ciro entra a tomar autoridad y gobierno sobre los judíos en exilio, que decreta que todos los judíos pueden volver a su tierra. Era siervo de Dios, un hombre santo. Nadie le podía tocar mientras él hacía la voluntad de Dios. También lugares, al menos lugares provisoriamente pueden ser santos. Josué, antes de atacar la ciudad de Jericó, estaba caminando allí por el campamento cuando un ser se le apareció y ya el ser tenía su espada desenvainada y Josué le enfrenta: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y curiosa la respuesta: ni estoy con ustedes ni con nosotros. Soy el jefe del ejército de Dios. Descálzate pues el lugar donde estás, tierra santa es. Ese lugar fue santificado por la presencia de Dios. La presencia de Dios santifica. Me contaron, y debe haber otros casos,
pienso que cuando el hermano Anacondia estuvo aquí en la capital, que en el campo de la campaña, aún durante el día, alguien me dijo eso, aún durante el día alguna gente curiosa llegaba y se caía. Y el lugar separado para el uso santo, lugar santo. No digo que sucederá ahora si la persona va allí. Provisoriamente, donde Dios se manifiesta, ese lugar es santo. Ahora, en cuanto a los santos, nosotros, los hermanos, hay dos aspectos que debemos entender. Uno es que somos tiempo presente, somos santos. O sea, ya hicimos las paces con Dios. Ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Ya fuimos regenerados por el Espíritu Santo. Esa obra fundamental, la más importante de todas. La regeneración, cuando la vida de Dios invade nuestro ser. Con esa experiencia, llegamos a ser apartados para Dios, posesión de Dios, propiedad de Dios, destinados para sus propósitos y somos santos. Hola, santos. ¿Qué tal, santos? De ahí la Escritura aboga a que vivamos santamente. Para poder vivir santamente hay que ser santo. Somos santos en virtud de la cruz de Cristo Jesús y en virtud de nuestro responder a Dios mediante el arrepentimiento y la fe. Somos santos. Y ahora, siéndolo, debemos vivir santamente. Y digo eso porque cuando un hermano por ahí peca, el enemigo siempre miente. Uno tiene un desliz, lo que fuera, no digo que se haya apartado de Dios, pero peca, y el enemigo le miente diciendo que ya se terminó todo. Y uno no tiene el coraje de enfrentar a Dios. Muchos hermanos sufren esto. Son santos, porque Dios los hizo santos en virtud de su fe en su Hijo Cristo Jesús. Muy bien, queremos ser prácticos. ¿Cómo vamos a vivir santamente? Ahora sería lindo sacar un libro, ¿no? 3 pasos para vivir santamente. Otro va a ser más profundo, va a ser 7 pasos para vivir santamente. Y yo compro el de 3 pasos. Pero la verdad no hay una fórmula. No hay secretos. No hay una sola tónica. Pero sí hay ciertos principios que conducen a lo que quiero mencionar después. Para vivir santamente, quiero señalar brevemente algunos caminos desacertados para llegar a ser santos. Santos significa que algo de la calidad de la vida de Dios se exhibe en nuestras vidas. Un camino desacertado es lo que se llama el legalismo. El legalismo. Algo legal es algo conforme a la ley. Debemos obedecer a la santa ley de Dios. No me refiero a la mera obediencia a la ley de Dios. Me refiero a algo que insinúa o da lugar a otro espíritu que llamamos el legalismo. El legalismo. En que llega el momento en que el corazón ya no late con amor
sino entra una dureza, una inflexibilidad, un espíritu de autosuficiencia, y se quiere imponer sobre todos una conducta regulada, una conducta en que todo es negro y blanco, y con una nota de exigencia de tal manera que no se ve con el tiempo la expresión de la vida santa de Jesús. Además, generalmente cuando un hombre o una iglesia, un movimiento toma el camino del legalismo, con el tiempo se agregan otros mandamientos más allá de los que ya tenemos. Fue el problema que tuvo que enfrentar Jesús. La ley decía: honrarás a tu padre y a tu madre. Y ellos habían llegado, los judíos, a sumar, agregar a la ley de Dios sus interpretaciones de la santidad. Y ya que había cosas santas, un hombre tenía una propiedad, digamos, y él decía corban, o sea, dedicado a Dios. Mi terreno está dedicado a Dios. Entre tanto, los padres se envejecen, les faltan algunas cosas materiales, y el pobre hijo no tiene nada con qué ayudarles. Y ese terreno que se podía vender, no, ya lo dediqué a Dios. Ya dije, legalismo. Y esas tradiciones llegan a ahogar una iglesia. Somos capaces de entrar en el camino del legalismo. No nos veamos tan puros, tan santos como para no equivocarnos. Tenemos que vigilarnos y cuidarnos. No estoy dando lugar a un espíritu de libertinaje, para nada. Solamente digo, guardemos los mandamientos de Dios. Y entre ellos está la misericordia, la justicia y el amor. Y con esos mandamientos nos guardaremos del legalismo. El antinomianismo. ¿Qué será eso? Hay algunos que, hojeando la Biblia, ven que no estamos bajo la ley. Escúcheme bien ahora. No voy a entrar en mucho detalle. No estamos bajo la ley. Hay varios pasajes que claramente lo indican. Yo entiendo lo siguiente. No estamos bajo la ley ceremonial. Cristo anuló ese aspecto de la ley. No estamos bajo las leyes civiles. Tampoco estamos bajo la ley en el sentido global de ser un sistema para un pueblo terrenal. Y menos mal, no estamos bajo la condenación de la ley. La ley justamente nos condenaba por nuestro pecado. Pero Cristo murió ya por nuestro pecado y estamos libres de la condenación de la ley, justificados, declarados sin culpa delante de Dios. Efectivamente, no estamos bajo la ley. En varios aspectos, como ya señalé. Pero eso no significa que no haya leyes. Algunos, hojeando la Biblia, dicen, lo que hace falta para vivir la vida santa es tener amor y fe. Y ya lo creo, hace falta amor y fe. Pero momento, las leyes morales, los mandamientos de Jesús, son solamente para revelarnos cuál es la voluntad de Dios. Dentro de la ley en sí, lógico, no hay poder y gracia para que cumplamos. Pero el Espíritu Santo nos es dado para que cumplamos. El amor de Dios es derramado en nuestro corazón para que cumplamos. Tenemos mandamientos, tenemos leyes. Nosotros no somos antinomianistas. Tú también podrías pronunciarlo.
Generalmente cuando un movimiento entra en este espíritu, con el tiempo sí se vuelven bastante liberales. Y se pierde contacto con el hecho de que hay normas, hay palabra concreta, negro y blanco de parte de Dios. No me van a creer de que estuve hojeando un libro en la biblioteca de Orville. Él no lo escribió, ¿no? Lo compró. Por un autor tan precioso pero nunca había visto ese libro por el escritor. Y hojeando tenía un párrafo acerca del divorcio. ¿Saben lo que dijo? Que cuando Jesús dice que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, dice, realmente no comete adulterio. Y lo espiritualiza. Y da a entender de que Jesús quería corregir esa soberbia de los hombres donde despreciaban a las mujeres. Y despreciar a las mujeres sí es como un acto de adulterio. Dando lugar a que, bueno, uno es atraído, seducido y peca y a la larga está bien. Supongo, cuando se lo mencioné a Orville, supongo que él tiene razón cuando dice, detrás de esa forma de pensar es la idea de que los cristianos no viven bajo una ley. La iglesia a través de los siglos ha tenido que combatir tanto el legalismo como el ilegalismo. Dios nos guarde. ¿Cómo alcanzar la santidad? Alguien dice, mire, la Biblia dice que cualquier cosa que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos da. Señor, yo te pido que yo tenga una experiencia que termine una vez por todas, para que nunca más sea débil y nunca más sea tentado y nunca más cometa el más leve pecado. Amén, Señor. Bueno, sigue orando. Ojalá que fuera así. ¿No es cierto? Yo abogo por eso. Oh, Señor. Si pudiera haber una sola experiencia que me santifique del todo, para que no tenga más lucha, para que no sea tan susceptible a la tentación, que venga esa experiencia. Y algunos lo han probado. Entendemos que no es tan simplista, tan simple ser santo, vivir santamente. Pero hay otros peores. Otros que dicen, mira, estamos en la carne, ¿qué va a hacer? Jesús lo cubrió todo. ¿Acaso no dice la Biblia que todos ofendemos? Todos. Pero no suena bien eso. Eso da lugar a ser flojos en la santidad. Fíjense allí en 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. Recién el apóstol anciano ha hablado acerca de la luz y las tinieblas, la confesión, el perdón de Dios, el hecho del pecado. Luego nos amonesta en capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hermanos míos, las escrituras nos han sido dadas para que no pequemos. Y el pensamiento nuestro debería ser, por la gracia de Dios, no voy a pecar. Y en vez de cavilar acerca de las posibilidades y los momentos y la debilidad humana, armemos la mente con este pensamiento. Dios nos ha dado todo para que vivamos santamente. No tenemos que pecar. ¿Qué pecado tienes que cometer? ¿Quién te obliga?
Alguien dice al diablo, vamos al diablo. Si la Biblia dice que si me someto a Dios, recito al diablo, él dispara. Alguien dice la carne. Una vez escuché a un buen varón de Dios hablar por radio. Un buen varón de Dios. Su vida era santa, su teología regular. Y él decía por radio, hablando acerca de la santidad, yo violo todos los mandamientos de Dios todos los días. Yo pensé, pero en primer lugar no era cierto. Tenía una teología esa de que no estamos bajo ley. Veía un aspecto de que no estamos bajo ley y lo aplicaba todo. No, la enseñanza, yo digo por ahora, no es toda la luz. Que pensemos, no tenemos que pecar. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Ahora, si alguno voluntariamente peca, abogado tenemos con Padre. Amén. Pero no es tan lindo usar siempre a Jesús como abogado. Lo usamos cada vez que haga falta, sin vacilar, sin esperar. No queremos hablar con él dentro de 3 meses nomás. No. Enseguida citamos una hora. Acudimos al abogado. Porque queremos arreglar las cuentas con Dios y vivir santamente. Y una vez perdonado por la gracia de Dios, salimos diciendo, Señor, yo no quiero pecar contra ti. Quiero vivir santamente. Le digo una verdad. A ver si me pueden creer. Cuando Jesús murió en la cruz, no sufrió solamente por nuestros pecados. Todos creemos eso, ¿no? Que Él cargó con nuestros pecados en la cruz. ¿Cuántos lo creen? ¿Y ustedes lo creen sin haber nacido, sin haber pecado? ¿Que Él ya cargó con nuestros pecados? ¿Sí? Entonces creamos también que se cargó con el pecado. Esa fuerza viviente de muerte. Creamos más. Que yo, lo que soy aparte de la gracia de Dios, que entiendo la Biblia llama la carne, mi viejo hombre también fue puesto en la cruz. Señor, tú pensaste no solamente en mis pecados y en el pecado, sino en mí. Sí, en ti. Y cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado. Y cuando Cristo resucitó, Dios me incluyó a mí en esa resurrección. Ahora, ¿qué tengo que hacer en base a esta verdad? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Escúchenme, nuestra santidad es en base a la cruz de Cristo y por medio de la sangre. La salvación inicial y la santificación son fruto de la cruz. No es fruto de nuestras obras. Es fruto de la cruz. Versículo 11, Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Consideraos. O sea, pensemos conforme a la verdad. No estamos inventando nada. Esto no es un ejercicio psicológico. La verdad es que cuando Cristo murió, yo también me morí. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12. No reine pues
Dios nos da una orden a nosotros, que nadie sea pasivo. La pasividad es arma del diablo. No reine. Nadie esté esperando que un ángel venga a salvarlo. No, nadie arme la mente con esta verdad. No voy a permitir que el pecado vuelva a reinar sobre mí. Soy responsable. Tengo autoridad, tengo acceso a Dios, tengo el Espíritu Santo. Dios está conmigo. Yo tengo que reinar y no voy a permitir que el pecado vuelva a reinar en mi vida. Versículo 13. No presentéis vuestros miembros al pecado. Si antes uno pecaba con la mano, no extienda la mano. No presentemos nuestros miembros para cometer un acto de pecado. Somos responsables. Si lo hacemos, pecamos. Y tenemos que parar todo, llamar al abogado, arreglar las cuentas. Vidas santas son fruto de momentos santos. Dios nos llama a la santidad. Muy bien. Un problema bastante común es cómo conservar la santidad. ¿Cómo conservar la santidad? Todos hemos tenido experiencia con hermanos nuevos en la fe. Tienen un encuentro con el Señor. Gozosos se liberan de viejos vicios. Y después, para sorpresa de ellos, descubren que el viejo deseo amanece en ellos y pecan. Pero no solamente ellos, no solamente entre los más nuevos de la fe. Escúchenme, permíteme decirlo. Tú y yo y tú, nosotros, pastores y obreros, también con vergüenza lo reconocemos, que de vez en cuando vuelven los viejos deseos nuestros. ¿Cómo podemos conservar lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo podemos mantenernos puros, dedicados a Dios, íntegros en la fe? ¿Cómo podemos preservar la santidad? Les sugiero 2 o 3 cosas. Debemos conocer el área donde somos débiles. Debemos conocer esa área donde somos débiles. Yo no soy débil, por ejemplo, en cuanto al alcohol. Yo podría pasar la noche en una bodega y dormir lo más tranquilo. No me tienta para nada. Aunque sea un buen vino, puedo tomar un buen vino si me dan algo para tomar con él, pero con o sin es lo mismo. Hasta puedo comer un asado con agua. Lo que yo soy americano, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pero hay otras áreas donde me encuentro muy susceptible. ¿Algunos de ustedes serían como yo? A ver, hermano. Oh, qué alivio. Pensé que yo solo. Bueno, no voy a seguir hablando entonces. Hay otras áreas donde sabemos que con facilidad cedemos a la tentación. Bueno, conozcamos esas áreas. Identifiquémoslas. Digámosles por su nombre. El dinero, el sexo, la codicia de los ojos, lo que fuera. La vanidad en ciertas situaciones. Sepamos
donde somos propensos a pecar. Digo más, hay que saber en qué puntos somos fuertes. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Porque muchos caen en su punto fuerte. Volvemos a los vicios de antes, cuando estamos desanimados y deprimidos, pero caemos en el punto fuerte donde no habíamos caído antes por la autosuficiencia. Ustedes saben, esto es un problema con hombres y mujeres que han vivido muchos años con el Señor. Hombres y mujeres que han guardado la fe, han vigilado sus vidas, son realmente ejemplo para nosotros. Pablo dice a los hombres viejos que sean sobrios, que no se crean tan autosuficientes, que reconozcan que aún están en la carne. Tenemos que conocernos. Una buena tónica para tener victoria sobre el pecado y la tentación, aunque no parece muy espiritual, es simplemente huir de la tentación, huir del pecado. Parece ser cobarde, ¿no? Cristo está en mí. Yo puedo ir aquí, yo puedo ir allá y aleluya. Yo he observado en mi propia vida que soy muy susceptible a la caída después de una victoria. ¿Ustedes han observado algo en su vida así? Es por la autosuficiencia. Nos creemos fuertes. Pensamos que ya triunfamos. Escúchenme. Si alguien aquí cree que nunca podría caer, supongo que va a caer. ¿Cómo se clasifica usted? Ahora escúcheme, usted es santo. Quisiera lavarte los pies. Tú eres santo. Dios está en tu vida. Te respeto. Pero al mismo tiempo, es posible que la codicia se mueva, se despierte. El pecado siempre engaña. Ustedes saben, cuando uno está con la unción de Dios, la mente se expande, uno se siente aligerado, uno ve lo inmenso que es Dios y está en paz. La tentación es una unción pervertida. Cuando viene la unción en forma de tentación, lo llamo unción para que me entienda. La mente se cierra y uno no piensa en lo grande, en la extensión, sino piensa en ese momento. Y se le eclipsa la idea, la posibilidad de la consecuencia del pecado. Es la vieja mentira del diablo: no morirás. Y mi carne me engaña. El pecado es engañoso. Y cuando viene la tentación, uno dice: a mí no me va a afectar. Yo lo puedo tocar, no va a pasar nada. Y es una mentira. Todo pecado nos afecta. Por pequeño que sea. Y Dios nos llama a ser dedicados a Él, santos. Tenemos que huir. Y tenemos que confesar. Son maestros, no entro en dar muchos textos. Yo pienso, una falla nuestra es que no sabemos confesar. A veces, cuando cometemos un pecado, pensamos que hemos cometido
un solo pecado. Y no es cierto. Cuando uno comete lo que para él es un pecado, si se humilla delante de Dios, si espera para que la luz de Dios penetre, él va a descubrir, desgraciadamente, una familia de pecados. Un manojo de pecados. Yo sé, la Iglesia de Roma lo institucionalizó. Y no nos agrada hablar de la penitencia. Pero permítanme decirlo, es buena la penitencia. Un periodo de tiempo para humillarnos, para descubrirnos, para dar tiempo para que la luz de Dios llegue a nuestra mente y espíritu. Porque el primer efecto del pecado es que la mente queda afectada, la mente enceguecida y no ve, no comprende. De modo que si nos afligimos, si nos humillamos, si esperamos, entonces llegaremos a una total confesión. Por eso David dice en el Salmo 51, lávame más y más. No sé quién aquí el otro día mencionó, no me acuerdo cuál orador, ese pienso que fue, uno, en que confiesa rápido. Citamos algún texto bíblico a Dios y se terminó. Y nunca llegamos a la santidad. Tenemos que confesar todos los pecados. Termino con esto. La santidad está en la iglesia. La iglesia es santa. A ustedes no les digo nada nuevo. La iglesia es santa. Y cuando estamos en comunión con la iglesia, cuando en la iglesia hay enseñanza, cuando en la iglesia hay ejemplo, cuando en la iglesia hay exhortación y amonestación, y cuando en la iglesia hay disciplina, vamos a vivir santamente. Yo sé que si yo peco, yo tengo que enfrentar a mis colegas. Y si mi pecado afecta a la congregación, yo sé que tengo que enfrentar a la congregación. Y perdónenme, yo no quiero. La iglesia me salva. ¿Qué influencia tendrá la iglesia sobre la sociedad en la próxima década, en los próximos lustros? Estamos todos con la visión, el sueño, el deseo de que el reino de Dios penetre la sociedad. Que el mundo nos sea influido por nosotros. Mediten en esto, que en última instancia, la santidad de la iglesia es su máxima credencial. Las sanidades vendrán y se irán. Los muertos se resucitarán y volverán a morir. Pero lo que atrae a Dios, lo que convence al mundo, es que somos diferentes. Somos otro. Estamos dedicados a Dios y que hay en nuestro medio algo inexplicable. Nadie piense que por ser santa la iglesia todos querrán llegar a nosotros. Al contrario, algunos no osarán llegar hasta nosotros. Así sea. Pero en cuanto a los santos,
en cuanto a nosotros. Aunque Dios no nos use. Porque no pedimos ser santos para que Dios nos use. Aunque es válido. No pedimos que ser santos por el autorrespeto, aunque también es válido. Sobre todo, pedimos ser santos porque Dios es el centro y la circunferencia de nuestra existencia. Y eres santo.